Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Hoy es el segundo masterclass. Bienvenidas a las personas que están conectadas el día de hoy, porque sé que la información que van a empezar a estudiar y van a empezar a capacitarse les va a empezar a ayudar y a servir. También les voy a compartir el libro de trabajo que les había pasado en el grupo o en el canal. Creo que se los había compartido en el canal. Pero si no lo tienen, denme un segundo, ya les comparto acá en el chat para que puedan descargar el libro, porque es importante tener el libro. Recuerden que el libro es la herramienta que vamos a empezar todos a trabajar, es la herramienta que todos vamos a empezar a utilizar. ¿Para qué? Para poder desarrollar este seminario. Con ese libro es importante que ustedes entiendan que vamos a empezar a desarrollar el seminario y ahí ustedes tienen esa herramienta prácticamente para que puedan estudiar y puedan analizar con lo que viene a futuro, porque sé que la información que viene es una información de muchísima calidad para ustedes y que eso les va a servir. Entonces ahí les paso el drive, ahí pueden descargar este primer módulo. En este primer módulo van a ver lo que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto, entonces acá ya les voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces vamos a darle inicio a nuestro libro de trabajo. Entonces, en el libro de trabajo, ya la vez pasada, como les dije, ayer estuvimos viendo el día lunes todo lo que fue cómo se forma una vela japonesa. Estuvimos viendo la herramienta con la cual estuvimos trabajando, que es TradingView. Ahí les expliqué un poco cómo funciona, y adicional a eso también les mostré todo lo que tiene que ver con el que es un PIB y cómo se comporta el mercado financiero y qué moneda compra quién o qué activo quién y qué moneda es la cotizada y cuál es la moneda base. ¿Listo? Hoy vamos a ver algo súper importante dentro del seminario que sé que les va a ayudar mucho en su operativa, y es la tendencia del mercado. ¿Cómo es que funciona la tendencia del mercado en la bolsa de valores? Entonces acá tenemos que la tendencia del mercado se entiende como una determinada dirección de movimiento de los precios durante un periodo concreto. Entonces las tendencias se aplican a todos los activos cuyo coste fluctúa. No importa el activo, siempre va a haber un volumen de negociación. En todos los mercados financieros siempre hay un comprador y hay un vendedor, y siempre va a haber una tendencia que es la que va a dominar el mercado. Puede ser una tendencia alcista o puede ser una tendencia bajista. Dentro de las tendencias tenemos 4 etapas. Estas 4 etapas que ustedes ven acá son súper importantes para que comprendamos cómo funciona el precio o la acción del precio. Entonces, tenemos la primer tendencia, acá está definida. Entonces, tenemos la tendencia alcista. ¿Qué nos dice la tendencia alcista? Es cuando podemos concretar dos valles. Vamos a tener, digamos, unos conceptos y una nueva terminología para las personas que están conectadas el día de hoy al seminario, y es que cuando ustedes ven la gráfica, ustedes ven que hay unos, digamos, aquí se llaman valles, por eso está la letra V acá. Esos son valles. Cuando el mercado sube, cae, sube, cae, sube, cae, estos se denominan valles. Entonces es cuando se concretan como mínimo dos valles y una zona de oferta es eliminada y una zona de demanda es creada. Ya les voy a explicar esta terminología de lo que les acabo de explicar en una gráfica. Entonces, ¿qué me dice esta información? Me dice lo siguiente. Si yo estoy revisando el mercado, ustedes ven que hay dos activos acá que se están cotizando. ¿Qué es una zona de demanda? Una zona de oferta, que es esta de acá. Esta zona de oferta, ¿por qué se llama zona de oferta? Cuando ustedes van a un supermercado o cuando van a ir a comprar ropa, aparecen ofertas, ¿cierto? Y las ofertas, ¿qué quiere decir que es una oferta? Que está barato, ¿cierto? O que está bajo de precio. Pasa lo mismo en el mercado financiero.
La zona de oferta es la zona más baja que cotiza un activo o que cayó un activo, y por eso esta zona de acá se denomina una zona de oferta. ¿Por qué? Porque cayó desde acá hasta acá y creó una zona de oferta. ¿Qué pasó en esta zona? Que los compradores vendieron, el mercado cayó y se crea esta zona de oferta, pero cuando se crea la zona de oferta es cuando hay un quiebre en la zona, o sea que ya la zona ya no va a seguir bajando. Por eso, en la tendencia alcista, ahí lo que nos decía ahorita el texto es que se elimina una zona de oferta, que es la que estamos viendo acá en este momento. Entonces se está eliminando esta zona y se está creando una nueva zona, que es toda esta zona de demanda. ¿Y por qué se llama demanda? Porque sube el activo financiero y están demandando la compra del activo. Entonces muchas personas están entrando aquí a comprar. ¿Por qué? Porque cayó, bajó el precio. Como todos los mercados, cuando hay algo barato, pues muchas personas entran y en demanda, y el activo empieza a subir, ¿cierto? A subir el precio porque lo están demandando. ¿Por qué se empieza a demandar un activo? Porque se empieza a agotar. Es como cuando tú estás en una ciudad o en un pueblo o en un municipio y ves que en la canasta familiar sube el precio de alguno de los alimentos, de la papa, del arroz, de los mangos, de la naranja. ¿Por qué razón? Porque estaban en oferta, porque había mucha oferta, ¿cierto? Había mucha cantidad. Las personas demandaron tanto la compra que agotaron el producto y el producto se empezó a escasear y empezó a subir de precio. Por eso en mercados financieros pasa lo mismo. Tú tienes que identificar las zonas de oferta y las zonas de demanda. Entonces acá ya sabes que elimina la zona. Entonces una tendencia alcista se da cuando mínimo se crean dos valles. Acá tenemos un valle, acá tenemos otro valle, acá tenemos otro valle, acá tenemos otro valle. ¿Y qué quiere decir? Que nos crea una línea, como si fuera una línea de tendencia alcista. Entonces, por eso vamos a hablar simplemente de la tendencia alcista. Entonces, la tendencia alcista es esta tendencia donde el mercado no cae más abajo del último precio. ¿Qué quiere decir? Este es el último precio, así caiga acá, no importa, pero cierra más arriba que el precio anterior. Igual está haciendo una tendencia alcista. Si este cae y lo hace más arriba, es una tendencia alcista. Entonces lo que ustedes ven acá son como unos pisos, como si estuviera uno subiendo una escalera. Y ahí es donde ustedes van a entender qué es una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces una tendencia alcista es cuando se crean mínimo dos valles, se rompe una zona de oferta y se crea una zona de demanda, que es la zona alcista. Perfecto. Eso es una tendencia alcista dentro de lo que es la teoría y lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el segundo concepto. Tenemos 4 etapas. Entonces, tenemos tendencia alcista y aquí vamos a ver otra etapa que se llama consolidación alcista. Si ustedes ven esta gráfica acá, como está el dibujo, ¿qué me muestra? Me muestra que hay una tendencia alcista, pero hay una pequeña interrupción en esta zona. Eso se llama consolidación alcista. ¿Por qué? Es cuando rompe a la baja en una tendencia alcista. Pero ¿qué dice? Cuando una línea de tendencia es eliminada, creando una zona de oferta. ¿Qué es una zona de oferta? Ustedes lo acaban de ver en el dibujo en la gráfica anterior. Una zona de oferta es que cayó el activo hasta acá, se crea esta pequeña zona de oferta, pero no continuó más abajo que este bajo de acá. O sea, que continuó la tendencia alcista. Simplemente hizo una pequeña parada en el mercado, creando una
pequeña zona de oferta y vuelve y se crea la misma zona de demanda porque el mercado está subiendo. Entonces vamos a verificarlo acá en el gráfico. ¿Cómo se ve una consolidación alcista? Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá se ve una pequeña consolidación alcista en esta zona de acá. Entonces, ¿qué me dice? Que el mercado está subiendo acá, pero se crea una pequeña consolidación en esta zona, pero sigue subiendo el mercado. Entonces, esta pequeña consolidación se llama, valga la redundancia, consolidación alcista. Hay un rompimiento de una zona de oferta, se crea una zona de demanda, pero acá se crea una nueva consolidación alcista, pero el mercado continúa subiendo. Entonces, esa pequeña consolidación, como su nombre lo dice, pues es una consolidación alcista. Entonces, esa es una de las etapas de las tendencias del mercado. Vamos a revisar otra etapa. Tenemos la etapa bajista. ¿Qué me dice la etapa bajista? Me dice, cuando podemos unir dos picos, ¿cuáles son los picos? Los que están en la parte superior. Recuerden que en la otra se crean valles. Estos son valles. Cuando yo les hable en las próximas sesiones del seminario y les digo, se crearon dos picos, se crearon valles, es esta terminología que les estoy mostrando el día de hoy. Entonces, acá tenemos dos picos creados como mínimo en la tendencia bajista. Entonces, ¿qué me dice? Una zona de demanda es eliminada y una zona de oferta es creada. Entonces, vamos a ver cómo se crea una tendencia bajista. Entonces, lo vamos a revisar acá. Una tendencia bajista, si ustedes ven, voy a verlo aquí, veámoslo más o menos acá. ¿Qué me dice acá? Entonces, esta es la zona de demanda. ¿Listo? Acuérdense de la terminología. La demanda es la parte más alta del precio del activo. La oferta es la parte más baja del precio del activo. Entonces, acá venía una tendencia alcista, ¿cierto? Acá había una zona de demanda y aquí se crea un rompimiento y se crea una nueva estructura para caer el precio. ¿Listo? Entonces, acá, al contrario de lo que les expliqué en la gráfica pasada, es que me hace la ruptura de la tendencia, me crea una nueva zona, o sea, me elimina la zona de demanda y me crea una zona de oferta. ¿Por qué? Porque ya los compradores se agotaron, llegaron a un precio máximo y empezaron a vender caro lo que habían comprado barato anteriormente en estas zonas anteriores. Entonces, acá se crean nuevas zonas. Cuando el activo empieza a caer y ustedes ven que mínimo se deben crear dos picos, ¿cierto? Entonces vamos a revisar acá cómo se van a crear los dos picos. Entonces acá tenemos un pico, tenemos otro pico aquí. Entonces les voy a mostrar. Entonces acá tenemos un pico y acá tenemos otro pico, mínimo dos. Entonces miren que acá hay una zona y acá hay otra zona. Tenemos uno y dos picos donde me muestra que es una tendencia bajista dentro de esta estructura y en esta temporalidad dentro del mercado. Entonces aquí estamos revisando uno de los conceptos más importantes de lo que es aprender a operar en los mercados financieros, que son estos conceptos básicos como la tendencia bajista. Entonces ya saben cómo se crea una tendencia bajista. Cuando se elimina una zona de ¿qué?
de demanda y se crea una nueva zona de oferta donde cae el precio porque ya los compradores se quieren, entre comillas, deshacer de lo que habían comprado barato y lo venden caro. Perfecto. Entonces acá tenemos este concepto de la etapa de la tendencia. Vamos a ir a la otra etapa de la tendencia, consolidación bajista. Si ustedes ven la gráfica que estamos viendo acá en la pantalla, acá, ¿qué me dice esta gráfica? Me dice que va cayendo el mercado, pero se crea una zona de consolidación, como un descanso que hace el mercado para continuar cayendo. Estos descansos son liquidez. ¿Cómo así que liquidez? Los traders inexpertos, cuando para la zona, creen que el mercado va a subir en esta zona, simplemente porque hizo esa pequeña subida. Y muchos entran a comprar en esa zona, entran a comprar por aquí, entran a comprar por acá, entran a comprar por acá, entran a comprar por acá. Y cuando menos piensa el mercado, lo que hace es continuar la tendencia mayor, inmediatamente toca el stop loss que ellos tienen o la parada en pérdida y lo saca a todos en pérdida. Entonces por eso se llaman zonas de liquidez. Es importante que tú entiendas y comprendas estos conceptos para que aprendas a operar. Entonces se crea esta zona de consolidación bajista dentro de esta etapa. Vamos a revisarla acá. Entonces aquí podemos ver pequeña consolidación bajista, la puedo revisar en una temporalidad más baja. En 30 minutos podemos revisar de pronto esa temporalidad. Entonces mírenla acá. ¿Qué pasa? El mercado está cayendo en esta zona porque es una zona bajista, ¿cierto? Se eliminó toda esta zona de demanda, cae el precio, pero se crea esta consolidación. ¿Sí la ven acá? Entonces, cuando se crea esta consolidación, que ustedes están viendo acá en este momento, esta consolidación nos habla y nos dice que hay un movimiento que posiblemente el mercado va a hacer. Y era lo que les estaba diciendo ahora. Muchos traders creen que esta zona, o de pronto inexpertos, es una zona donde el mercado está convirtiéndose en una pequeña zona de oferta, porque hay rompimiento acá hay un rompimiento en esta zona, y al haber ese rompimiento, pues muchos traders dirán, no, es que el mercado va a subir, y posiblemente ellos creen que va a llegar nuevamente a esta zona de acá. Entonces, lo que hacen es que empiezan a entrar en compras en esta zona, empiezan a entrar compras en esta zona, entran compras en esta zona. Y cuando el mercado llega hasta acá, lo que hace es que inmediatamente, como la fuerza es muy grande, la fuerza del mercado, miren con la fuerza que viene desde acá, lo que hace es aplastar inmediatamente a estos compradores que entraron aquí. Inmediatamente tocan los stop loss y lo que hace es barrer el mercado. Entonces el mercado lo que hace es como una limpieza. Inmediatamente toma, digamos, a esos pequeños inversionistas que entraron acá, los barre y sigue la tendencia. Entonces esa pequeña consolidación que está acá es una consolidación bajista. Y aquí también se pueden seguir tomando reentradas para seguir operando la tendencia a la baja, por algunas razones que estamos viendo acá, que está cumpliendo, digamos, esta gráfica dentro de lo que les estoy mostrando. Entonces, aquí ya tenemos este concepto de una de las etapas de la tendencia
de acuerdo a lo que les estoy mostrando acá en el libro. ¿Listo? Entonces, ¿qué son? Estas son las tendencias. Ya saben entonces las 4 etapas. Tenemos etapa alcista, tenemos consolidación alcista, tenemos la etapa bajista, ¿cierto? La tendencia bajista y la consolidación bajista, que fue lo que acabamos de ver en la gráfica. Y acá vamos a ver qué son las líneas de tendencia. Cuando nosotros operamos, y ustedes lo vieron en la sesión anterior, denme un segundo, yo subo acá un poco para que ustedes vean mejor las gráficas. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Dentro de lo que estamos aprendiendo, tenemos las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia, vamos a revisar qué me dice la teoría. Las líneas de tendencia son líneas de ángulos que se pueden dibujar en gráficos de precios, conectando mínimos oscilantes como otros mínimos oscilantes o máximos oscilantes con otros máximos oscilantes. Ocasionalmente una línea de tendencia puede conectar tantos altos o también puede conectar muchos bajos, que fue lo que ustedes vieron en la explicación anterior. Entonces, ¿qué me dice acá en esta zona? Me dice lo siguiente. Voy a revisar acá en la gráfica. Yo puedo trazar una línea de tendencia y la puedo trazar así. Normalmente nos enseñan a trazar las líneas de tendencia en el trading y las trazamos. Eso ustedes ven que aquí hay una línea de tendencia que une este punto con este punto y con este punto. Recuerden que estos son picos. Así se traza una línea de tendencia. No importa el activo, no importa qué tan digamos, volátil sea el mercado. Eso no tiene pues ninguna relevancia. Simplemente lo que hago es trazar la línea. Entonces, la línea de tendencia la estoy trazando, pero vamos a aprender a trazar una línea de tendencia adecuadamente. Porque esto es una línea de tendencia, como ustedes lo acaban de ver, para simplemente verificar que es una tendencia bajista. Pero vamos a mirar los conceptos. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Bueno, ese concepto lo vamos a revisar un poquitico más adelante. Lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de lo que es aquí el manual. Entonces, así es como trazo yo una línea de tendencia. Ustedes ya saben que aparte de que veo una tendencia bajista, estoy trazando una línea de tendencia y la aprendo a trazar simplemente uniendo los valles o los picos. Entonces, por ejemplo, acá también podemos utilizar esta línea de tendencia. Recuerden que esto lo expliqué en la capacitación anterior del día lunes. Estas herramientas para qué sirven. Entonces busco acá mi línea de tendencia y la empiezo a trazar. Pues aquí, por ejemplo, trazo desde acá esta línea de tendencia, como mínimo pues estos dos valles que ven acá, estos dos valles que van acá. Entonces ahí podemos ver una línea de tendencia que se está trazando. No voy a ir a buscar este valle de acá. ¿Por qué razón no uno este valle de acá? Por una razón muy sencilla. Porque este valle de acá está más arriba, perdón, está más, digamos, o menos pronunciado que este de acá, ¿cierto? A pesar de que este es más bajo, pero este me da como una armonía dentro del mercado. Entonces yo no tendría que venir a trazar este aquí, sino que busco la armonía que hay en el mercado para saber cómo trazo esa línea. Entonces por eso ubico este de acá con este de acá.
que son como los dos valles más pronunciados que puedo ver en mi gráfica. Entonces es importante que entiendan que cuando van a trazar su línea de tendencia, pues la puedan trazar de una manera adecuada. Entonces, ya saben, la línea de tendencia, cuando vamos a trazar la línea de tendencia alcista, la línea va ubicada en la parte de abajo, en los valles. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ahorita ir a su computadora y trazar sus líneas de tendencia. Entonces, revisemos acá. Por ejemplo, miren esta tendencia de este mercado. Entonces, acá yo puedo trazar una línea ubicando esta zona de acá, ubicando esta zona de acá. Entonces, aquí también se pueden generar varios ángulos. No importa, simplemente es que ustedes comprendan el concepto. Aquí, miren, por ejemplo, uno de estas dos líneas. Si me da para unir más líneas desde mucho antes, pues bien, si no, no pasa nada. Solamente se están uniendo estas dos líneas. Recuerden de la armonía del mercado, porque si ustedes trazan una línea de tendencia acá y acá, pues miren que hay un ángulo también que se abre en esta zona. Pero simplemente es para que entiendan el concepto. Entre más puntos, más valles o más pico una, mucho mejor. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver una línea de tendencia bajista. En la línea de tendencia bajista, la línea se coloca en los picos, en la parte superior, y se traza hacia abajo. Se traza hacia abajo. Entonces aquí me está hundiendo estos dos picos, pero yo busco la armonía del mercado. Entonces uniría más bien estos de acá, los de esta zona de acá, que es como la parte profunda de lo que está pasando en esta zona. ¿Listo? Entonces aquí uno pico con este y este de acá. Ya no vuelven a haber más picos hasta que hay una ruptura en esta zona y ya el mercado cambia de dirección por lo menos hasta esta zona. Entonces aquí podemos ver que puede haber una consolidación en esta zona, pero en una temporalidad más baja. Vamos a revisar si es una consolidación. Sí, entonces una consolidación en esta zona de acá. Si ustedes ven, el mercado me muestra una línea de tendencia bajista, consolidación, y en la consolidación puedo trazar otra línea. Miren acá. Entonces miren esta línea de tendencia. Aquí hay una pequeña consolidación alcista, perdón, bajista. Entonces aquí trazo una línea de tendencia que me muestra, ¿cierto? Eso puede ser un canal, pero recuerden que estaba debajo. Pero bueno, aquí no vale colocar la línea, vale es colocarla en esta tendencia, lo mismo en esta de acá. En estas consolidaciones, lo que hace uno es interpretarlo de otra manera. Entonces aquí vuelve otra vez el mercado y sigue cayendo. Entonces vamos a ver la armonía. Ojo este pico de acá, que es el más pronunciado, junto con este, y aquí ni siquiera lo alcanza a tocar. Entonces tomo los picos y él lo marco así. Entonces así es que se marcan las líneas de tendencia dentro de los mercados financieros de acuerdo al manual que tenemos. Listo, espero que puedan repasar. Recuerden que esta clase queda grabada en el canal de YouTube para que vuelvan y repasen. Y adicional a eso, las personas que no se conectaron en la clase anterior y se quieren conectar, pues revisen la sesión anterior más la sesión del día de hoy para que empiecen a entender cómo funcionan los mercados financieros, porque vamos a empezar de 0 a 100 en todo lo que tiene que ver con el trading. ¿Listo? Ahora, uno de los conceptos que para mí son fundamentales dentro de los mercados financieros y que lo aplico todos los días en mis operativas es este, y es el concepto más básico que hay. Este concepto nunca me lo habían enseñado a mí cuando inicié en los mercados financieros, porque lo que a mí me mostraban eran a trazar líneas de tendencia y mirar la tendencia del mercado. Entonces yo pensé que trazar una línea de tendencia era trazar las líneas que yo les mostré anteriormente para identificar que era una tendencia bajista y era una tendencia alcista. Y de acuerdo a eso, inmediatamente pues
sí iba yo aprendiendo como esos conceptos, pero este es el concepto más importante para mí y que quiero que cada uno de ustedes lo aprenda el día de hoy, porque si ustedes aprenden de lógica tendencial, ustedes van a entender mucho de cómo funciona el mercado financiero, porque es la lógica. Ahorita ustedes escucharon cuando iniciamos y les expliqué sobre oferta y demanda. Uno, digamos, de las partes más importantes de lo que van a aprender en el seminario es que cuando lleguemos a la parte pro, apenas estamos empezando la parte básica. Recuerden que el seminario tiene también unos módulos y unas etapas. Entonces, la primera etapa va a ser la parte básica, la segunda etapa va a ser la intermedia, la tercera va a ser digamos, como la experta, ¿cierto? O la avanzada, y vamos a tener una cuarta y última que va a ser la pro. Y en esa pro, esto se aplica todos los días, la lógica tendencial. Cuando tú entiendes cómo funciona o el mercado, tú lo haces por lógica. Y ahorita les hablaba de oferta y demanda. Si hay compradores que están vendiendo, es porque compraron barato el activo en algún momento. Pasa lo mismo cuando tú vas a la calle a comerciar algo, pues tú buscas cosas en oferta porque están baratas, y si eres un comerciante, pues vas y las vendes más caras porque las compraste baratas. Es lo mismo en los mercados financieros, pero obviamente pues para que lo entiendan de esa manera. Entonces vamos a ver la lógica tendencial el día de hoy. Esto es uno de los conceptos más importantes que vamos a aprender. ¿Qué dice? La tendencia es una secuencia de máximos más altos o más bajos. Ya les voy a explicar eso por qué. Y mínimos más bajos o altos más bajos que hay y que el mercado me muestra. Hay que tener en cuenta este tipo de secuencia porque se llama lógica tendencial. Entonces esa lógica tendencial la vamos a denominar con unas letras. Ya les voy a mostrar esas letras acá, cómo vamos a denominar. Entonces, recuerden que vamos a tener como un glosario en el seminario. Entonces tenemos la letra A. ¿Qué significa? La letra A significa alto. ¿Listo? Tenemos la A más A, que significa alto más alto. Tenemos la A más B, que significa alto más bajo. Alto más bajo. Tenemos la letra B, que significa bajo. Tenemos la letra B más B, que significa bajo más bajo. Y tenemos la letra B más la A, que significa bajo más alto. ¿Qué vamos a tener en cuenta dentro de estos conceptos? Si yo identifico en mi lógica tendencial lo que yo estoy identificando en una gráfica, se los voy a mostrar acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la gráfica. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a denominar con las letras que estamos viendo acá. Entonces, cuando yo identifico un bajo, es porque no hay un bajo más atrás o anterior, sino que es el último bajo que se creó en mi tendencia o en mi armonía tendencial. Entonces digamos que aquí está así. Entonces, ¿qué pasa? Voy a identificarlo de esta manera. Este punto de acá, de acuerdo a esta secuencia que ustedes están viendo aquí,
es lo que vamos a hacer en la lógica tendencial. Entonces, este punto de acá lo vamos a llamar bajo, solamente bajo. ¿Por qué solamente bajo? Porque digamos está solito aquí. No hay, digamos que este viene, déjenme yo borrar acá. Ups, perdón. Digamos que este viene así, bueno, por aquí arriba hay otro movimiento. Entonces este es el bajo. Vamos a empezar por los bajos. Vamos a empezar por esta sección de acá. Si ustedes aprenden esto, les garantizo que van a aprender y van a comprender cómo funciona el mercado financiero. Entonces, tenemos este bajo. Este bajo siguiente, si ustedes lo identifican, ¿cómo está? ¿Este bajo está más abajo que este o está más arriba? Si ustedes lo identifican, este bajo de acá, que es el siguiente bajo de esta estructura, está más arriba que el primer bajo. Entonces, ese bajo se llama bajo más alto. Entonces lo voy a escribir acá. Bajo más alto. Este siguiente es el bajo más alto. Este de acá sigue siendo un ¿qué? Un bajo más alto que este de acá. Entonces, aquí ¿qué coloco? Bajo más alto. Bajo más alto. Voy a continuar mi lógica tendencial. ¿Qué sigue? Este bajo de acá. Entonces, como sé que este bajo de acá está más alto que este de acá, entonces lo voy a escribir. Bajo más alto. Acá tenemos otro bajo más alto, entonces voy a escribir bajo más alto. De acuerdo a la lógica tendencial. ¿Qué pasa en esta zona? Aquí. Si ustedes ven este bajo de acá, está igual a este bajo de acá. Y mucha gente se confunde y dice, ay, Diego, y entonces si está en el mismo nivel, ¿cómo se llamaría? Se llama de la siguiente manera. Si está en el mismo nivel, se llama bajo. Solamente bajo. ¿Listo? Y ya, ¿qué me dice la lógica tendencial? Que hubo un cambio de estructura, un rompimiento en esta zona que ustedes están viendo y el mercado empezó a cambiar la tendencia. Ya empezó a ¿qué? A caer. ¿Listo? Entonces, como ya empezó a caer, ya mi lógica tendencial cambia y cambia de la siguiente manera. Y es que aquí tengo un bajo más bajo que ¿cuál? Que el bajo anterior. ¿Por qué? Miremos este bajo anterior. Este de acá ya está más arriba que este de acá. Entonces este se convierte en un bajo más bajo. Ya no puede ser un bajo más porque lo eliminó. Lo mismo que pasó aquí, lo eliminó. Entonces, como los elimina, estos de acá se convierten en un bajo más bajo que el bajo anterior. Entonces aquí ya tenemos un bajo más bajo. Acá tenemos que, yo normalmente este ni siquiera lo nombraría, pero lo podemos dejar como bajo porque no está haciendo bajo más bajo, pero tampoco me está haciendo un bajo más alto, digamos que está casi al mismo nivel, pero yo no lo tomo en cuenta porque eso puede ser una consolidación dentro de lo que es la estructura del mercado
y busco el bajo siguiente. Entonces aquí busco a cuál, este bajo de acá. Y este bajo de acá es un ¿qué? Es un bajo más bajo. Acá tenemos un bajo porque está al mismo nivel, tampoco lo tendría en cuenta, pero pues ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí sería el último bajo, es bajo más bajo. En lógica tendencial, hablando desde los bajos, así es como yo identifico las zonas de esta lógica de la tendencia. Ahora vamos a la otra zona, que son los altos, ¿cierto? Los altos, entonces vamos a identificar los altos en la zona de la lógica tendencial, que son estos de acá. Entonces empezamos por aquí. ¿Listo? Si este es el primer alto, pues no tengo otro alto anterior, solamente en esta lógica de acá, solo en esta lógica, porque antes puede haber mercado, más adelante puede haber mercado, simplemente es para que ustedes comprendan el concepto. Entonces aquí tengo el primer alto que hay en mi lógica tendencial. ¿Qué sigue de este alto? Pues un alto más alto que el alto anterior, que es este de acá. Entonces aquí coloco ¿qué? Un A más A, alto más alto. Sigo con la tendencia. Tengo un alto más alto. Acá hay otro alto más alto. Acá hay otro alto más alto. Y ahí termina la secuencia de altos más altos. Como acá hay una zona donde hay rompimiento, entonces aquí ya este alto se convierte ¿qué? En un alto más bajo, ¿cierto? Este de acá, esta zona, es un alto más bajo que el alto anterior. Entonces aquí lo escribo, alto más bajo. Acá, esta zona, ay Diego, pero es que esta zona está igual a esta zona de acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo colocarían ustedes? Un alto, porque está a la misma par que este alto anterior, pero obviamente está más alto que este alto de acá. Pero este va a seguir siendo alto simplemente porque no fue eliminado. Si hubiera eliminado este alto de acá, sería el alto más alto de esa estructura. Pero no, entonces este simplemente se va a llamar alto y aquí ya seguimos la secuencia. Seguimos con un ¿qué? Con un alto más bajo. Entonces acá tenemos alto más bajo. Acá tenemos alto más bajo. Así es que se entiende o se trabaja una lógica tendencial en los mercados financieros. Cuando tú identifiques las zonas, ya empiezas a decir, este alto está más alto que este. Entonces tú ya estás viendo la lógica de la tendencia y los bajos también. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Vamos a ir a la práctica. ¿Qué va a pasar entonces acá en la práctica? Va a pasar lo siguiente. Revisemos acá. Entonces aquí, yo dentro de esta gráfica voy a identificar las zonas para colocar los altos más altos y los bajos más altos. Entonces, ahí es donde empezamos. Entonces aquí tenemos el bajo, tenemos bajo más alto, tenemos acá bajo más alto, tenemos acá bajo más alto. Ahí terminaría, bueno, aquí tenemos otro bajo, bajo más alto, y aquí terminaría mi secuencia de bajos.
en esta secuencia o en esta lógica. Ahora, este de acá se convierte en un ¿qué? En un bajo más bajo. ¿Listo? Miren aquí esta zona. Esta zona está muy paralela. Simplemente sube un poquito, pero al subir un poquito se convierte en un bajo, ¿cierto? Porque no está siendo más alto que este de acá. Entonces este sigue siendo bajo. Acá ya sigo con el bajo más bajo. En este de aquí, en este de acá, tenemos otro bajo más bajo. Acá tenemos otro bajo más bajo. Ahí es donde yo identifico la secuencia. Ahora vamos por los altos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta secuencia en esta parte de acá. Entonces aquí tenemos un alto. Acá tenemos un alto más alto. Acá tenemos un alto más alto. Aquí tenemos un alto más alto. Acá tenemos un alto. Porque miren que está casi en la misma zona. Acá tenemos un alto más bajo. Acá tenemos un alto más bajo. Acá tenemos un alto más bajo. Y ahí terminaría mi secuencia. Algunas personas preguntarán, Diego, este alto de acá, ¿por qué es el primer alto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué este alto de acá es el primer alto que yo le coloqué la letra? ¿Quién me dice, quién me responde? Ahí en el chat. ¿Quién me responde ahí en el chat? ¿Por qué este alto de acá yo le coloqué el primer alto? ¿Quién me quiere escribir? Es el alto del impulso. Es el alto del impulso de ese valle. Exacto. Es el alto del impulso de ese valle. Denme un segundo que moví la gráfica. Entonces, ¿por qué es válido este alto? Por lo que acaba de decir Jenny. Porque este alto que hay aquí generó este impulso bajista acá. Y este impulso bajista de acá es más bajo que este bajo de acá. Por eso ustedes le tienen que ver la lógica de la tendencia. Este de acá generó este bajo de acá, este impulso. Y este de acá generó este bajo de acá. Y este de acá generó este bajo de acá. Entonces miren la lógica de la tendencia. Este alto de acá generó este bajo de acá. Este alto de acá generó este bajo, este alto generó este bajo de acá. Este alto generó este bajo de acá y así sucesivamente. Perdón, aquí me equivoqué. Este alto generó este bajo, este alto generó este bajo de acá. Entonces, así es que ustedes van identificando la zona. Es más, yo aquí metí este que no debe estar acá. Entonces, ahí es donde ustedes van identificando la zona, porque si por lógica de tendencia ese movimiento se da, ahí es donde ustedes van a identificarlo. Entonces, vamos a rayarlo de esta manera. ¿Qué hace el mercado?
pues hace un impulso y un retroceso, ¿cierto? Digamos que acá hay un pequeño impulso. ¿Por qué este bajo de acá es válido? Porque este alto de acá me eliminó esta zona de acá, este alto de acá me elimina esta zona de acá y me crea este primer bajo de acá. Entonces por eso es válido. Entonces vamos a hacerlo de esta manera: impulso, retroceso, 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 impulso y retroceso. Si ustedes quieren rayar la gráfica para identificarlo, háganlo, porque es la forma de identificar las zonas de la lógica de la tendencia. Y ahí es cuando tú te das cuenta. Cuando empiezas a ver mechas y empiezas a ver como que es que esta mecha se salió aquí y entonces para mí este es el bajo. No, porque este impulso fue tan fuerte que bajó hasta acá. Esto simplemente fue un detenimiento del mercado. Entonces muchas personas se confunden con eso. Muchas personas empiezan a decir y empiezan a ver lo que verdaderamente el mercado no les está mostrando y empiezan a equivocarse en su trade cuando empiezan a operar y empiezan a ver todas esas velas y empiezan a ver que es que hubo una mecha y no. Ahí es donde ustedes van a ver esa lógica de la tendencia y ahí van a empezar a entender cómo funciona todo el mercado financiero con el seminario que están viendo el día de hoy. Entonces, yo espero que les haya gustado la información del día de hoy con el seminario que estamos lanzando. Recuerden que este seminario es un seminario totalmente gratuito y que adicional a eso ustedes pueden suscribirse al canal. Aquí les voy a volver a enviar, denme un segundo en el chat. Y aquí es el final de este primer módulo. Ya para el día martes vamos a empezar el otro módulo, el segundo módulo. En el segundo módulo vamos a empezar a ver otra información. Con esa nueva información que vamos a aprender, pues lo más importante es que ustedes entiendan que también lo puedan descargar y ahí en el canal también reciban la información de las personas que no entraron a las clases anteriores, pues las puedan repetir, puedan ver esta clase y vayan siguiendo. Listo, perdón, el día martes no, el día lunes. Los días lunes y los días miércoles vamos a estar dando el seminario. Entonces, espero que les haya gustado la información. Muchísimas gracias por haberte conectado. Recuerden que va a estar montado este material en el canal de YouTube para que lo puedan revisar. Feliz noche para todos y nos vemos el día lunes a las 8 de la noche nuevamente.